Bien, jóvenes, continuemos con las clases. En primer lugar, la clase pasada hicimos velocidad de la partícula. Bueno, aquí está la definición en términos generales, la clásica que conocemos. Aquí tenemos en las coordenadas naturales, es decir, cuando vamos sobre la misma línea. Esto es lo que tenemos acá. A continuación nosotros trasladamos la definición directamente a coordenadas curvilíneas, hicimos todos los tratamientos y tuvimos esto. Esta es la expresión de la velocidad en coordenadas curvilíneas. Estas QI son las coordenadas, las componentes contravariantes de la velocidad. ¿Está claro? Componentes contravariantes de la velocidad en esta base. ¿Podemos hallar también las componentes covariantes? Sí. Se escribirían de esta forma y están relacionadas con las contravariantes utilizando esta matriz fundamental. Esto es lo que teníamos. Adicionalmente, si la base no está normalizada, podríamos normalizarla y aparecían los coeficientes de la M que se hallaban de esta manera. Bien, esto es lo que nosotros vimos la clase pasada e hicimos un ejemplo con las coordenadas cilíndricas. Partiendo de la ley de transformación, nosotros hicimos todos los cálculos hasta hallar la expresión de la velocidad en coordenadas cilíndricas. Estas ya son las coordenadas. Estas coordenadas que tenemos acá, es decir, aquí nosotros tenemos una coordenada es ρ punto, la otra es ρ phi punto y la otra es z punto. Estas coordenadas son coordenadas que habitualmente nosotros tomamos de tal manera que estas tienen las unidades correspondientes. ¿Está claro? Tienen las unidades correspondientes. Es decir, los vectores no solamente son unitarios acá, sino que son adimensionales los vectores de la base. Por lo tanto, la dimensión de velocidad, en este caso, la tienen las componentes de la velocidad. Por eso es que a estas que están acá se les suele también llamar componentes físicas, porque son aquellas que tienen las dimensiones. Estas que están acá, este Q, este sí tiene dimensión de velocidad, este tiene dimensión de velocidad, pero este solo no tiene dimensión de velocidad. Y fíjense que esta es la velocidad en coordenadas, la componente contravariante de la velocidad. Esto a lo largo del eje phi. Pero este no tiene dimensión de velocidad. ¿Por qué? Porque en este caso estaríamos nosotros trabajando acá y esta base, este vector, tiene unidades, no es adimensional. ¿Está claro? Entonces eso es parte de lo que debemos de tener en cuenta al momento de dar nuestro resultado final. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya yo les he dejado a ustedes que les he dado varios sistemas de coordenadas y ustedes tenían que hacer todo este mismo trabajo, ¿está claro? Todo este mismo trabajo, hallar el radio vector, ves cómo se expresa y a partir de ahí también la velocidad. Todo esto, inclusive hallar también los vectores fundamentales para poder hallar las componentes covariantes. Todo eso es importante que lo hagan en los sistemas de referencia que les he dado. Bien, pero nosotros vamos a ver ahora, vamos a seguir viendo velocidad, pero vamos a ver un ejemplo concreto, o dos. Primero el de coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a ver nosotros la velocidad en las coordenadas cilíndricas. Nosotros teníamos este esquema de la clase anterior y vamos a utilizarlo como base. Entonces, velocidad en coordenadas cilíndricas. Bien,
lógicamente, nosotros ya tenemos acá la velocidad en coordenadas cilíndricas. Vamos a obtener este mismo resultado. ¿Verdad? La idea es obtener este resultado, pero a partir ya no de esta forma simplemente analítica, sino vamos a ver su estructura, su construcción acá. ¿Está bien? Su construcción acá. Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. Tenemos, en primer lugar, que el radio vector, podemos nosotros decir, vamos a decir de que es una función que depende de ρ, que depende de phi y que depende de z. ¿Está bien? Es una función que depende de estas variables. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. No solo depende de estas variables a su vez también dependen de otra variable más, o en todo caso de un parámetro que en este caso es el tiempo. Entonces nosotros tenemos que esta es función del tiempo, esta es función del tiempo y esta es función del tiempo. ¿Está bien? Entonces, si nosotros queremos hallar la velocidad es la derivada de r con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Empleamos la derivación de una función compuesta. Esto va a ser, en primer lugar, la derivada de r con respecto a ρ multiplicado por la derivada de ρ con respecto al tiempo. Esto que está aquí es ρ punto. Más la derivada de r con respecto a phi por phi punto, más la derivada de r con respecto a z por phi punto. Entonces ya tenemos la velocidad. Ahora, nosotros, sí, dígame. Es al final por z punto. Gracias. Sí, por z punto. Muchas gracias. Bien, entonces ya tenemos nosotros la velocidad. Fíjense que se parece mucho a lo que hemos hecho. ¿Está bien? Se parece mucho a lo que hemos hecho. Ahora, a ver, un momento. Aquí acuérdense que nosotros hemos definido los vectores unitarios de esta manera. ¿Está bien? Los vectores unitarios de esta manera. Entonces, aquí vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos a hacer un pequeño análisis y para eso vamos a utilizar este esquema que tenemos acá. A ver, déjenme ver lo siguiente. Voy a borrar, en todo caso, más que borrar, voy a mover esto que está aquí. No se movió completo. Y necesito esto. Ahí está. Listo, eso está ahí. Entonces vamos a analizar qué es lo que pasa acá. ¿A qué es igual la derivada de r con respecto a ρ? Derivada de r con respecto a ρ. ¿Está bien? Para eso nosotros necesitamos la línea coordenada ρ. Y vamos a ver lo siguiente. Voy a escribir delta de r. ¿Está bien? Delta de r, pero cuando solo varía ρ. Delta de r cuando solo varía ρ. Significa, esto va a ser igual a un r de ρ más delta de ρ, coma, phi, z, menos r de ρ, phi, z. Ese es el delta de ρ. Voy a dibujarlo. A ver, voy a tomar este plano que está acá. ¿Está bien? Voy a tomar ese plano que está acá. Voy a dibujarlo acá. Entonces tengo, este es el x3.
Esto va a ser el eje ρ. Este es el x3. Este es el eje ρ. Y vamos a tener nosotros nuestro radio vector. O sea, en la proyección que tenemos, está bien, en ese plano, vamos a tener, este es mi radio vector R. Y tenemos estas dos proyecciones. Esta de aquí y esta de acá. Entonces, este es el R. Voy a dibujar el R más delta de R. Eso va a consistir en prolongar o estirar esto que está acá. ¿Está bien? Ahí está. Lo hemos estirado esto y vamos a tener esto. Esto es la siguiente manera. Esto es, llamémosle el R más delta de R. No, disculpen, me estoy equivocando, disculpen, jóvenes. No es esto lo que tengo que alargar. El R, lo que está cambiando es, aquí tengo el ρ, aquí voy a tener un poco más allá el ρ más delta de ρ. Significa que tengo que elevar esto. Y en principio es el mismo vector. Los otros valores no cambian. Significa que el otro, este sí está bien acá. Viene acá. Este de aquí, ahora sí, este es el R más delta de R. Entonces, fíjense, el delta de R es este vector que está acá. ¿En qué dirección está? Está en la dirección de crecimiento del ρ. En la dirección de crecimiento del ρ, es decir, coincide con esta dirección. ¿Está claro? Coincide con esa dirección. Entonces, a eso es a lo que se le llama el E sub ρ. Es lo que le hemos llamado nosotros el E sub ρ. Entonces nosotros tenemos de que la derivada parcial de R con respecto a ρ nos va a dar un vector en la dirección de crecimiento de ρ. Eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Ya, esto no lo necesito. Esto lo voy a dejar todavía por aquí en un lado para que ustedes lo tengan igual de referencia más adelante. Un momentito. Disculpen. Entonces esto lo dejamos por acá. Esto es lo que nos ha ayudado a hallar el delta de R y nos ha ayudado a entender la dirección que toma. ¿Está bien? Vamos a hacer lo mismo con el otro. Ahora vamos a tener con respecto a phi. Entonces con respecto a phi lo que cambia es el ángulo. Entonces vamos a dibujar esta superficie. Vamos a verlo nosotros desde arriba. Entonces tenemos nosotros un círculo. Eso es lo que nosotros vamos a tener en este caso. Estamos dibujando aquí el R
pero en esta proyección, ¿qué es lo que está cambiando? En todo caso, a ver, creo que lo voy a dibujar aquí mismo nada más. Entonces, si cambia el phi, significa que ya no es este ángulo phi, sino que avanza un poco más. Entonces necesitamos nosotros, por ejemplo, vamos a decir de que esto que está aquí, este ángulo, es el delta de phi. Ese ángulo es el delta de phi. En consecuencia, nosotros vamos a tener de que el nuevo R, no sé si se va a apreciar, ahí está, el nuevo R es este que está acá. Este es el R más delta de R cuando ha cambiado phi. ¿Está claro? Cuando ha cambiado phi. No ha cambiado teta, nada, solo ha cambiado phi. En ese caso vamos a verlo en esta proyección. Significa que en esa proyección nosotros tenemos lo siguiente. Esta va a ser la proyección del R. Esta digamos que es la proyección del R. Y vamos a decir de que esta es la proyección del R más delta de R. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos, este es R más delta de R, y este que está aquí es el R. Entonces, la diferencia de estos nos va a dar el vector siguiente. Nos da ese vector. Este es el vector delta de R. Vamos a ver, entonces, ese es delta de R. Delta de R en módulo, nosotros podemos afirmar que este delta de R en módulo es aproximadamente igual, este ángulo vale de phi, o delta de phi, disculpen, delta de phi, ese ángulo en módulo es igual al radio. Jóvenes, estos dos vectores tienen el mismo tamaño, ¿está claro? Pero como estoy en la proyección, no es el R, sino es el ρ. Entonces tienen el radio ρ multiplicado por el ángulo, delta de phi. Ese es el módulo que tienen estos, ¿está claro? El módulo que tienen estos. Ahora, la dirección, cuando este tiende a este punto, va a ser tangente al radio, ¿está claro? Es decir, en el límite nosotros vamos a tener esto que nos va a representar al R, y vamos a tener por aquí perpendicular al delta de R. Entonces la orientación, bueno, en sí, si somos correctos, la orientación aquí no es el R realmente, la orientación aquí es el ρ, porque estamos trabajando en la proyección. Entonces está en la orientación ρ este, y este delta de R es perpendicular al ρ en este caso. Significa que es si este es el E sub ρ, este es el E sub phi, que es este que está acá. ¿Está bien? Eso que está acá. Es un vector que está en esta dirección y que tiene este módulo. ¿Está bien? Que tiene ese módulo. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Acá. Vamos a decir que la derivada de R con respecto a phi es igual, voy a escribirlo aquí abajo para que quede claro, es la derivada de R
con respecto a E sub phi, con respecto a phi, es un vector que está en esta dirección, y tiene módulo, en todo caso, a ver, delta de R es igual a rho delta de phi. Paso phi a dividir, entonces nosotros vamos a tener de que el módulo de delta de R con respecto a phi es igual a ¿cuánto? A rho. ¿Está bien? Su módulo es rho. Por lo tanto, si yo digo de que este E sub phi es un vector unitario, ¿está bien? Que es un vector unitario, yo aquí voy a escribir lo siguiente. Este es igual a rho por E phi, porque estoy ya tomándolo como unitario. ¿Está claro? Estoy tomándolo como unitario. Entonces, de esa forma veo la variación del ángulo phi. Aquí también, en este caso, ya el vector de por sí es unitario, así que también puedo ponerle el signo unitario. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa si cambia teta. Si cambia teta significa que es, o si cambia z, disculpen, si cambia z significa que esta altura está cambiando y podemos trabajar acá. ¿Está bien? Podemos trabajar en este esquema. Es lo que estaba haciendo inicialmente y me había equivocado. Entonces tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos nuestro x3, tenemos nuestro rho en este caso. Vamos a tener el z, ¿está bien? Y vamos a tener por acá el r y por acá el r más delta de r cuando ha variado z. ¿Está bien? Entonces tenemos, este es el r más delta de r y este es simplemente el r, y nosotros vemos de que el vector que va por aquí, este que está acá, esto es el delta de r. Ese es el delta de r. Vemos que el delta de r está en la dirección z. ¿Está claro? En la dirección z. Entonces va a coincidir con este. Por lo tanto, en este caso vamos a tener que la derivada de r con respecto a z es igual a simplemente ez. En este caso su módulo va a ser 1. Jóvenes, con lo que acabo de hacer, estoy simplemente repitiendo lo anterior. ¿Está claro? Estoy repitiendo lo anterior dándole las definiciones, pero ya aparecen las definiciones tal como deberían de aparecer. Tengan en cuenta, no es el E1, E2, E3. Esos son vectores bases de la base local, y estos son los vectores pero de la base física que ya están normalizados. Eso es lo que estoy obteniendo acá. Bien, jóvenes, entonces, una vez que tenemos esto aquí, nosotros ya podemos escribir el vector velocidad. El vector velocidad es igual a rho punto, la derivada de rho con respecto al tiempo, por el vector unitario en la dirección rho, más rho, la derivada de phi con respecto al tiempo, por el vector unitario en la dirección de crecimiento de phi, más, y aquí vamos a tener la derivada de z con respecto al tiempo, por el vector unitario en la dirección z. Jóvenes, hemos obtenido exactamente el mismo resultado anterior. Sin tanto cálculo, sin tanto trámite, pero sí viendo las características geométricas del sistema. ¿Está bien? Entonces, esto es importante por dos motivos: para entender cómo se forman,
para validar nuestra metodología de trabajo también. ¿Está bien? Para validar nuestra metodología de trabajo. Entonces tenemos ya el vector, tenemos el vector velocidad en coordenadas cilíndricas. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Profesor, sí. Tengo una duda. O sea, no sé si es que existe o si es que no, pero algo me hace recordar esto. ¿Existe alguna técnica de la mano derecha para lo que sería derivación de vectores? A ver, aquí viene lo siguiente. Existe algo parecido. A ver, voy a ver. Deja un espacio acá. Bien. En coordenadas cilíndricas, el radio vector es igual a ρ por E sub ρ más z por E sub z. ¿Está bien? Entonces, esto es en coordenadas cilíndricas, el radio vector. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña separación. Es otra forma de deducirlo, ¿está claro? Vamos a aplicar de nuevo la definición de velocidad. Velocidad es igual a la derivada del radio vector con respecto al tiempo. Esto es igual a la derivada de ρ, que es ρ punto, por E sub ρ, más ρ por la derivada de E sub ρ, derivada de E sub ρ con respecto al tiempo, más z punto, la derivada de z con respecto al tiempo por E sub z, y aquí podemos poner más z por la derivada de E sub z con respecto al tiempo. Lo que pasa que este de aquí es igual a 0, esta derivada, así que se va. Nos quedan solamente estas tres componentes. Esta que está acá es la primera, esta que está acá es la tercera. Nos falta validar esto. Entonces, haciendo este mismo esquema, pero solamente para el radio vector, yo obtengo que esto nos va a dar ¿qué cosa? Lo que teníamos acá, ρ e phi. Es decir, la derivada de E sub ρ con respecto al tiempo nos va a dar igual a ρ e sub phi. Entonces, en este caso tenemos esta que es angular, digamos, y cuando yo derivo en este sentido, voy a obtener este vector. Entonces, no es que haya una regla de la mano derecha específicamente, pero sí hay una relación entre ellos, sobre todo las que son, llamémosle, ¿cómo se llama? Vectores, digamos, espaciales, y los que están relacionados a las magnitudes angulares. ¿Está claro? Sí hay una relación de ese tipo. Entonces, pero no podría asegurarte que es una regla de la mano derecha. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos de que esto que está aquí es igual a ρ e sub phi. Disculpen, sí, ρ e sub phi, porque yo me he equivocado y aquí tenía... Ah, no, está bien. No, disculpen, aquí es phi e sub phi. Phi e sub phi. ¿Está bien? Por el ángulo que está, o phi punto, ¿está bien? Entonces eso es lo que nosotros tenemos acá. Jóvenes, eso sale de lo siguiente, de que el E sub ρ, en este caso, nosotros vamos a tener que es igual o está asociado, como es un vector unitario y otro vector unitario, y viene hacia acá, este ángulo, voy a decir que es el d de phi,
Entonces este va a ser el que nos va a marcar el E sub rho. Entonces el E sub phi, este vector en dirección E sub phi, va a ser E sub phi dd phi entre ddt. ¿Está bien? Entonces es lo mismo que tenemos. Pero bueno, volviendo a nuestra relación inicial, esto nos estaría dando exactamente con esta transformación, nos está dando el mismo valor anterior. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe. Sí, dígame. ¿Esos ejes, esos vectores unitarios son ortogonales? En este caso sí. Y la ortogonalidad se demuestra de acá. Es decir, ya una vez que los hallé, estos vectores unitarios tienen esta forma. Bueno, menos el E sub 2. O sea, el E sub 2 es así, pero el E sub rho es igual al, o el E sub phi, disculpen, el E sub phi es igual al E sub 2 sobre rho. Es un vector unitario. Y si ustedes aquí multiplican, y eso se dan cuenta en que los términos mixtos de esta matriz fundamental son iguales a 0. Cuando son iguales a 0 significa que son ortogonales. En este caso. ¿Está bien? En este caso son ortogonales. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, disculpe, debajo de la línea roja que colocó, cuando define el vector R, ahí debería ser unitarios, los E. Estos son unitarios. Ah, sí, estos son unitarios. Lo decía porque ahí faltaba la línea. Estos son unitarios, así es. Gracias, profesor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces creo que esto ya quedó claro. ¿Está bien? Vamos a ver lo siguiente. Quiero analizar un poco esta expresión. Quiero analizar un poco esa expresión. Es decir, a ver, ¿qué es lo que nos está diciendo? En primer lugar, voy a ponerle esto por acá. Este primer componente, creo que necesito esto también. Ya está. Este primer componente nos está diciendo cómo es que está cambiando esta proyección. ¿Está bien? Esta proyección, la proyección radial del radio vector. ¿Está bien? Entonces, a todo esto va a ser la proyección radial del vector velocidad. Es decir, nos está indicando cómo es que se está alejando o está cambiando ese radio. ¿Está claro? Ese radio. Ya con respecto a superficies coordenadas no voy a hablar, eso ya está claro en términos generales. Después, el segundo término, ¿qué es lo que nos está representando? ¿Está bien? En primer lugar, este segundo término es perpendicular al plano phi. ¿Está bien? El plano phi, nosotros hemos dicho que es este plano que está acá. Este plano que está acá. Y esta componente es perpendicular al plano phi. ¿Está claro? Entonces, a esta se le conoce como componente tangencial.
del vector velocidad. ¿Está bien? La componente tangencial del vector velocidad. Entonces, aquí hay algo que es interesante. Si ustedes se acuerdan lo que han hecho en sus cursos de básicos, física 1, mecánica, lo que está haciendo esto es haciendo de que todo este plano gire, ¿está claro? Entonces, nosotros vamos a decir de que este ángulo, que es el que nos genera o la velocidad de giro se debe a la derivada de este ángulo, ¿está bien? Entonces nosotros vamos a decir de que phi punto es la velocidad angular, pero es una velocidad angular con respecto a un eje de giro, ¿está bien? Con respecto a un eje de giro, es decir, en este caso el eje Z, el eje X3, es el eje de giro, ¿está bien? Velocidad angular respecto al eje Z, porque ese X3 es Z. Y Z, en este caso, este que está acá, es el eje de giro. El eje de giro. Y el tercer término, bueno, este tercer término ya no tiene mucho en especial, no es otra cosa que la componente de la velocidad en la dirección Z, es decir, cómo simplemente va aumentando, alejándose de un plano base. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Aquí el término velocidad angular y el tema es importante, y el hecho que hayamos o hablemos de una componente tangencial. Bien, el módulo de este vector velocidad, el módulo del vector velocidad, no es otra cosa que la raíz cuadrada de rho punto al cuadrado más rho phi punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Aquí no hay ningún secreto, jóvenes, es la forma en la cual se toma habitualmente el módulo de un vector. Después tenemos el coseno, o sea, el ángulo, la relación angular que forma este vector velocidad. Por ejemplo, primero con el eje ρ, esto no es otra cosa que el ρ punto sobre b, por b me refiero al módulo de la velocidad, el coseno que forma la velocidad con el eje phi, en este caso va a ser igual a rho phi punto sobre b, y el coseno que forma este ángulo con el eje z es igual a z punto sobre b. Esas son las relaciones que nosotros tenemos. Bien, a ver, ¿qué más hay aquí? Vamos a hacer una pequeña separación. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, al respecto? Profesor, ¿cómo dijo Z punto, componente de la velocidad? ¿A qué se refería? Es la componente en este eje de la velocidad en la dirección Z. En la dirección de aumento de Z. O sea, lo que hace es, nos muestra cómo se aleja de un plano dado, tal vez de un plano de referencia.
Porque en coordenadas cilíndricas, siempre que usemos coordenadas cilíndricas, vamos a tener una de dos cosas. O tenemos una dirección privilegiada, es decir, los fenómenos serán una dirección privilegiada, o tenemos un plano de referencia. Cuando tenemos una dirección privilegiada o tenemos un plano de referencia, por lo general es conveniente utilizar coordenadas cilíndricas. ¿Está claro? Porque tenemos lo que pasa en un plano, que son habitualmente coordenadas polares, más el eje Z. O este, que es un eje privilegiado, que es el eje Z, y lo que pasa alrededor del eje Z. ¿Está bien? Eso simplemente son aspectos que ya al momento que se solucionan los problemas, hay que irlos tomando en cuenta. Bien, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si el Z es igual a una constante y ρ es igual a una constante? ¿Qué es lo que pasa en este caso? En este caso, nosotros tenemos que la velocidad solamente va a tener esta componente, es ρ phi punto f. ¿Está bien? Entonces, en este caso, esto se está moviendo simplemente en un círculo. Es un movimiento circular. El ρ es constante, no hay phi, puedo considerarlo en el plano. Se está moviendo en un círculo. Es un movimiento circular. Entonces, en el caso del movimiento circular, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a dibujar un pequeño circulito por acá. Tenemos nuestro círculo. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Aquí tengo esto que está acá, es el E sub ρ. Tenemos hacia acá el E sub phi. Y vamos a tener nosotros, adicionalmente, saliendo de la pizarra, vamos a tener, y lo voy a dibujar de esta forma, el E sub z. ¿Está claro? Y estos nos forman una terna, como su compañero preguntó, en este caso sí nos forman, con la regla de la mano derecha voy girando. ¿Está claro? Entonces nosotros aquí vamos a tener de que el producto de dos de estos nos va a dar el tercero. ¿Está bien? Nos va a dar el tercero. Entonces, lo que podemos decir aquí es de que, por ejemplo, el E sub z multiplicado vectorialmente por el E sub ρ es igual a el E sub phi. ¿Está bien? El E sub phi. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reescribir esto de la siguiente forma. La velocidad va a ser igual a un vector W multiplicado vectorialmente por un vector ρ, donde nosotros tenemos que este W voy a decir que es igual a phi punto multiplicado por EZ, y voy a tener de que este ρ es igual a ρ multiplicado por E sub ρ. Y de esta forma es que nosotros encontramos lo que ya conocemos, velocidad angular. Esa es la relación que ustedes conocen y es lo que justifica
a que esto se le llame velocidad angular con respecto al eje Z, porque está en la dirección del eje Z. Está en la dirección del eje Z. Bien, este ejercicio de hacer esto es bastante importante, así que yo voy a dejar para que ustedes hagan lo mismo que acabamos de hacer, pero para las coordenadas esféricas. ¿Está claro? No, creo que no hay mayor dificultad, ustedes pueden desarrollarlo. Así que esto queda como tarea para ustedes. Es decir, desarrollar, y tienen que llegar al mismo tipo de relaciones como que B es igual al vector W por R. Pero este vector W debe tener una definición un poco distinta a la anterior. ¿O es la misma? ¿Está claro? Entonces tienen que ver esta estructura. Estos jóvenes, vuelvo a repetir, que era para ustedes tarea. Digamos, vamos a ponerlo esto de la siguiente manera. Deducir la expresión para la velocidad en coordenadas esféricas. Aquí algo que es importante gráficamente. ¿A qué nos referimos gráficamente? A realizar este análisis que hemos hecho con estos esquemas. En el caso de coordenadas esféricas es un poquito más complejo por la estructura, pero pueden hacerlo y de hecho tienen que hacerlo. ¿Está claro? Bien, entonces, una vez que esto ya queda claro, veamos ahora el siguiente punto. Ya hemos hecho la velocidad en coordenadas cartesianas, eso es evidente, y cilíndricas y curvilíneas, esféricas, que era para ustedes que lo desarrollen. Ahora vamos a ver la aceleración. Aceleración de la partícula. Bien, para comenzar la aceleración de la partícula, jóvenes, vamos a hacerlo, ya sabemos en todo caso en qué consiste. Vamos a ver un pequeño esquema. Tenemos aquí una curva, una trayectoria. Entonces nosotros vamos a tener, esta es la trayectoria, significa que, digamos, en este punto tiene una velocidad, llamémosle velocidad 1, ¿está bien? En este punto que está acá. Lógicamente está asociado a algún radio vector. Y en este otro punto vamos a tener también la velocidad que va a ser tangente, velocidad 2. Entonces, de la misma forma que hemos definido velocidad, definimos aceleración. La aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y en este caso va a ser v sub 2 menos v sub 1 sobre delta de t. Lógicamente esto es también una velocidad media. Nosotros aquí podemos ir a la definición de aceleración ya instantánea o la aceleración propiamente dicha, que es igual al límite de esta variación de la velocidad con respecto al tiempo cuando este tiempo tiende a cero. ¿Está bien? Cuando ese tiempo tiende a cero. Entonces, en este caso, en estos casos, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, fijémonos en esta figura que hemos hecho.
A ver, quiero achicarlo un poco. Fijémonos en esta figura que hemos hecho. Si nosotros este vector lo trasladamos acá, vamos a tener que el delta de B está en esta dirección. ¿Está bien? Esa es la dirección del delta de B. Entonces, a medida que yo me voy acercando más acá, el delta de B va a tender cada vez más a ser normal a la velocidad. ¿Está bien? Va a ser normal a la velocidad. Ya, esto yo no lo necesito. Entonces, el delta de B es normal a la velocidad. Y en el caso límite, tenemos de que esa es la dirección de la aceleración. Eso siempre y cuando no haya cambio de magnitud. ¿Está claro? No haya cambio de magnitud. Esto, digamos, si el módulo de B sub 1 es igual al módulo de B sub 2. Jóvenes, todo esto ustedes lo conocen. Entonces vamos a hacer brevemente, esto simplemente a manera de definición, vamos a ver la aceleración en coordenadas, primero cartesianas. En coordenadas cartesianas. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a escribirlo en forma general. En coordenadas cartesianas tenemos que la aceleración va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta 3 y vamos a poner aquí a sub k y sub k. Acuérdense de que nosotros cuando trabajamos en coordenadas cartesianas todo lo trabajamos abajo sin hacer distinción. ¿Está bien? Ahora, nosotros sabemos que el R, el radio vector, es igual a la sumatoria k igual a 1 hasta 3, y en este caso vamos a tener los xk y sub k. Entonces, al momento que nosotros derivamos, vamos a obtener que la aceleración es igual a la derivada del vector velocidad, que es igual a la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo, y esto es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta 3 a sub k y sub k. Bien, eso es lo que nosotros tenemos. Disculpen, aquí, ya que estoy usando esto, es la segunda derivada del x sub k. ¿Por qué? Porque estos vectores base en las coordenadas cartesianas son inamovibles, no cambian. De aquí nosotros obtenemos que su módulo, al cual denominamos simplemente a, es igual a la raíz cuadrada de la segunda derivada de x1 al cuadrado más la segunda derivada de x2 al cuadrado más la segunda derivada de x3 al cuadrado. Entonces nosotros tenemos de que ese viene a ser el módulo, y los cosenos directores que nos indican la orientación o la dirección de la aceleración se hallan multiplicando este vector aceleración por el vector de la base y dividiendo sobre el módulo, y aquí vamos a tener simplemente el x 2'k sobre a. Aquí k es igual a 1, 2 y 3.
Bien, eso es lo que nosotros tenemos. ¿Esto está claro, jóvenes? Aquí no hay nada del otro mundo, entonces veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, digamos de que el cuerpo se está moviendo por una elipse. ¿Está bien? Se mueve por una elipse. Entonces, si se mueve por una elipse, nosotros tenemos que sus coordenadas x en un plano, movimiento plano por una elipse. Vamos a tener que x1 es igual a un a coseno de un omega t, y el x2 va a ser igual a un b seno de omega t. Entonces nosotros aquí podemos hallar su velocidad y podemos hallar su aceleración, pero nos interesa en este momento la aceleración. Entonces x2 puntos, o sea la segunda derivada con respecto a x al tiempo de x1, esto va a ser igual a menos, un momentito, le voy a cambiar a este a de letra, le voy a poner c. Entonces aquí tenemos menos c omega al cuadrado coseno de omega t, y aquí vamos a tener de que la segunda derivada de x2 es igual a menos b omega al cuadrado seno de omega t. Y tenemos las componentes de la aceleración, y de aquí nosotros podemos hallar de que la aceleración tiene por módulo la raíz cuadrada de x1 2 puntos al cuadrado más x2 segunda derivada al cuadrado, y esto no va a ser otra cosa que ese omega al cuadrado raíz cuadrada, en este caso, de un momentito, de c, o bueno, en todo caso el omega al cuadrado y de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Pero x1 al cuadrado más x2 al cuadrado no es otra cosa que r. Significa que aquí tenemos nosotros, sí, vamos a tener nosotros omega al cuadrado r. ¿Está bien? Entonces este es el resultado. Este r es el radio vector definido por estas dos coordenadas. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. ¿Sí? Profesor, disculpe. ¿Hay ocasiones en las cuales la aceleración va a afectar en el módulo de la velocidad? Claro, definitivamente. Pero en este caso usted ha condicionado de que los módulos sean iguales. Aquí solamente para que esto sea perpendicular. Aquí no hay ninguna condición, ni aquí hay ninguna condición. Ya, profesor. Muchas gracias. ¿Está bien? Es más, aquí ustedes pueden comprobar que la velocidad y la aceleración no son ortogonales, no necesariamente. Bien, a ver, aquí necesito un dibujo que ya hice al principio. Sí, este dibujito lo necesito. ¿Momento? Bien. A ver, nosotros teníamos lo que llamamos la descripción natural. Entonces aquí vamos a ver nosotros aceleración en coordenadas, las que se llaman naturales. ¿Está bien? En coordenadas naturales. Entonces, en esto nosotros tenemos lo siguiente, tenemos nuestro R, ¿está bien? Y nosotros habíamos visto, a ver, voy a traer la expresión de la clase anterior, para que quede más claro. Teníamos de que la velocidad se expresaba de esta manera. ¿Está bien?
Entonces nosotros tenemos de que aquí la velocidad se expresa de esta manera. Es igual a esto. Donde este es el módulo de la velocidad y este E sub tau es un vector que es tangente a la trayectoria en el punto donde estamos evaluando. Por ejemplo, en este caso, nosotros decimos de que es aquí este vector. Este vector que está aquí, este es nuestro vector E sub tau. ¿Está bien? Y vamos a tomarlo unitario. Vamos a tomarlo unitario. Bien, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros, a ver, voy a continuar. Y esto era igual a un S punto E sub tau. Entonces, la aceleración, que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, esto nos va a dar lo siguiente. Es la derivada con respecto al tiempo de este S punto E sub tau. Pero este E sub tau, a ver, vamos a escribirlo. Entonces tenemos S dos puntos E sub tau más S punto, la derivada de este E sub tau con respecto al tiempo. Entonces necesitamos averiguar a qué es igual esto. Necesitamos averiguar a qué es igual esto. ¿Está claro? Entonces podemos proceder de la forma que hemos procedido anteriormente, con las coordenadas cilíndricas, con las coordenadas cilíndricas. Entonces, lo que aquí nosotros vamos a tener es lo siguiente. A ver, tenemos que hallar la derivada de E sub tau con respecto a t. Vamos a poner que esta es la derivada de E sub tau con respecto a s multiplicado por la derivada de s con respecto a t. Significa que tenemos aquí un s punto, la derivada del E sub tau con respecto a s. Fíjense de que ahora el E sub tau y el s ya están en la misma dirección. Ambos están sobre la curva. ¿Está bien? Ambos están sobre la curva. Entonces, lo que hacemos ahorita es lo siguiente. Aquí voy a hacer un pequeño esquema. Nosotros tenemos, esta es la curva. Tenemos, digamos, por acá. Este es nuestro E sub tau. Y vamos a tener de que aquí la curva que está aquí, este tramo que está acá, esto es nuestro delta de S. ¿Está bien? Delta de S. Entonces, ese delta de S va a estar entre dos radios vectores. Entre dos radios vectores. Entonces, a esos radios vectores, digamos, al ángulo que forman, le voy a llamar delta de teta. ¿Qué significa? Ahora, como este es un radio muy pequeño, ¿está bien? Este es un radio muy pequeño, nosotros vamos a tener, a ver, ¿cómo se los explico mejor? Bueno, entonces teniendo esto, podemos nosotros decir lo siguiente, que este delta de S, ¿está bien? Ese delta de S, vamos a decir que aquí hay un radio R, es igual a este R delta de teta. Entonces significa que este D de sub tau con respecto a S va a ser el límite
de, vamos a decirle, delta de sub tau sobre delta de S, pero delta de S es igual a R delta de teta, cuando delta de teta tiende a 0. Entonces tengo que tomar este límite. ¿Cuánto vale este delta de E sub tau con respecto a teta? Jóvenes, ¿están siguiéndome acá? ¿Están viendo hacia dónde estoy yendo? ¿O no queda claro? Todo claro, profesor. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo borro ahorita y lo vamos a cambiar de la siguiente forma. Este va a ser derivada de E sub tau de d teta multiplicado por d de teta entre d de s. Esto nos está dando lo siguiente: el d de teta sobre d de s, y el tau entre teta, fíjense, vamos a tener, voy a dibujar aquí, este es un E sub tau, y voy a dibujar otro E sub tau acá. Este es un E sub tau, voy a llamarle prima. Tengan en cuenta que es el mismo vector que ha rotado. El mismo vector que ha rotado sin cambiar de módulo. ¿Está bien? Este es el ángulo delta de teta. Entonces, esto siempre va a ir en esta dirección y esa no es otra cosa que la dirección normal. ¿Está bien? Es la dirección normal. A ver, para mantener la congruencia, vamos a decir que esto va a ser un vector E sub n. ¿Está bien? Es decir, está rotando en la dirección E sub n. Significa que esto que está aquí no es otra cosa que el E sub n. ¿Está bien? Ahora nos falta ver esto a qué es igual. Nosotros a esto vamos a decir que es una... le voy a poner una K grande de una letra y le voy a llamar curvatura. ¿Está bien? Entonces, volviendo a nuestra expresión original, tenemos que la derivada de E sub tau con respecto a t es igual a ese punto multiplicado por k y multiplicado por E sub n. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Está bien? Ahora tenemos que hallar a cuánto es igual la curvatura. Aquí se define lo siguiente. Se define la curvatura como la inversa del radio de curvatura. Mejor lo pongo por acá. Rho es la inversa del radio de curvatura. Entonces, con esta definición, nosotros tenemos finalmente de que esto es ese punto sobre el radio de curvatura E sub n. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta ahí? Profe, Sí. yo creo que me perdí. ¿Podría volver a explicar la parte donde explica sobre la curvatura acá? Ya. A esto le llamo curvatura. Simplemente le llamo curvatura. ¿Está bien? Ahora,
voy a definirlo de esta manera. A ver, yo creo que aquí va a quedar claro. Borro esto. ¿Está bien? Borro ese vector. Entonces tengo esto que está acá. El delta de S es esto que está acá. Esto es el delta de teta. ¿Está bien? Entonces, esto voy a decir que es el ρ, mi radio de curvatura. Entonces, nosotros tenemos que delta de S es igual a ρ delta de teta. Entonces, delta de teta sobre delta de S es igual a 1 sobre ρ. A este ρ es al cual llamamos radio de curvatura. Y a esta magnitud 1 sobre ρ le llamamos curvatura. ¿Está bien? ¿Ahora sí quedó más claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, con todo esto, finalmente la aceleración va a ser igual a la segunda derivada e tau de S por e tau más, y aquí tenemos nosotros ese punto, y aquí tengo un S punto más, entonces tengo S punto al cuadrado sobre el radio de curvatura E sub L. Entonces, la aceleración en coordenadas naturales tiene esta forma, tiene una componente a lo largo tangente a la trayectoria, que es la que hace que cambie la dirección, el módulo de la aceleración, y tiene una componente normal a la trayectoria, que es la que hace que cambie la dirección. ¿Está bien? Entonces, cambio de módulo. ¿Sí? Eso N es unitario. Es unitario. Es unitario. ¿Está bien? Entonces aquí esto cambia el módulo, y esto que está aquí cambia la dirección. Cambio de módulo y cambio de dirección. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Aceleración tangencial, aceleración normal. Vamos a escribirlo esto en la siguiente hoja para poder darle los nombres correctos. Entonces, nosotros tenemos la aceleración tangencial, que es esta que está acá, y tenemos la aceleración normal, que es esa que está ahí. Podemos hallar el módulo de la aceleración. El módulo de la aceleración no es otra cosa que la raíz cuadrada de este S2 punto al cuadrado más ese punto al cuadrado sobre ρ, o ese punto, si al cuadrado sobre ρ, todo al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces tenemos nosotros el módulo. Bien, si nosotros tenemos que las coordenadas están dadas, o el movimiento está definido en coordenadas cartesianas, nosotros podemos también hallar estas magnitudes que está acá. ¿Está bien? Nosotros sabemos lo siguiente. A ver, si el movimiento está definido en coordenadas cartesianas, si está definido en coordenadas cartesianas, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que la aceleración es igual a la raíz cuadrada de x1 dos puntos al cuadrado más x2 segunda derivada al cuadrado más x3
segunda derivada al cuadrado. ¿Está bien? Y esto es igual a esto que está acá. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esa relación. Entonces, ¿cómo puedo hallar estas componentes en términos de estas? ¿Está bien? ¿Cómo puedo hallar estas componentes en términos de estas? Aquí lo que hacemos es lo siguiente. En primer lugar, tenemos lo siguiente. A ver. Ese punto sabemos que es igual a B. ¿Está bien? Ese punto sabemos que es igual a B. Entonces, después nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, lo voy a reescribir esto de la siguiente forma. Raíz cuadrada de B punto al cuadrado más B al cuadrado sobre ρ al cuadrado. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos acá. Ahora, tenemos de que la aceleración normal, a ver, vamos a ponerle nombre, a este le vamos a decir A sub n, y este le vamos a llamar A sub tau. Entonces, bueno, esto no lo necesito. Tenemos nosotros que la aceleración normal es igual a esto que está acá, B al cuadrado sobre ρ, y esto va a ser igual a lo siguiente. Voy a igualar esto con esto, entonces elevo al cuadrado y paso esto a restar, y después saco raíz cuadrada. Entonces voy a obtener lo siguiente: la segunda derivada de x1 al cuadrado más la segunda derivada de x2 al cuadrado más la segunda derivada de x3 al cuadrado menos la velocidad, la derivada de la velocidad al cuadrado, y todo esto a la u medio. La velocidad nosotros aquí sabemos de que b es igual a la raíz cuadrada de x1 punto al cuadrado más la primera derivada de x2 al cuadrado más la primera derivada de x3 al cuadrado. Es decir, nosotros tenemos ya aquí esta aceleración definida totalmente en términos de las coordenadas cartesianas. ¿Está bien? Entonces, aquí ya tenemos nosotros esta relación que está acá. ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entonces, como nosotros B lo conocemos, nuestra única incógnita aquí es este B punto. Si nosotros despejamos ese B punto, vamos a obtener que este B punto va a ser igual. A ver, déjeme ver. Estoy igualando esto con esto. Este B es conocido y es esto que está acá. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a obtener lo siguiente: x punto al cuadrado 1 por x 2 puntos 1 al cuadrado más x2 primera derivada al cuadrado. Ah, no, disculpen, aquí no hay cuadrados, me estoy equivocando. Por x segunda derivada 2 más x3 primera derivada por la segunda derivada, y todo esto sobre esto que está acá, la raíz cuadrada de x1 punto al cuadrado más x2 punto al cuadrado más x3 punto al cuadrado.
Entonces, de esa forma, jóvenes, hemos hallado la aceleración total. La aceleración total en coordenadas cartesianas. El módulo de la aceleración total en coordenadas cartesianas. Una vez que tengo esto, puedo hallar cada una de estas expresiones. ¿Está bien? Podemos hallar cada una de estas expresiones. No sé si está claro esto, jóvenes. ¿Tienen problema de sonido de nuevo? No, profesor, todo está bien. Ya. Ok. Entonces, ¿esto, jóvenes, está entendido hasta el momento? Sí, profesor. Profe, Sí, dígame. yo no lo logré entender. ¿Por qué llegó a esa parte? Disculpe, ¿podría repetirlo? A ver. Esto está aquí, está claro, ¿está bien? Entonces, la aceleración, esto es en coordenadas cartesianas, esto es en coordenadas naturales. Esto lo expreso de esta manera. ¿Está bien? Ahora, esto lo dejo ahí todavía por el momento. ¿Qué es lo que hago? La aceleración normal, que es esto, va a ser igual. Ahora sí, a partir de acá, junto esto con esto. Y despejo esto, ¿está claro? Entonces tengo esto menos esto, raíz cuadrada, porque elevo al cuadrado y vuelvo a sacar la raíz cuadrada. Saco la raíz cuadrada por esto. Es decir, tengo esta expresión. La velocidad es igual a esto. ¿Está bien? La velocidad es igual a esto. Entonces, reemplazo la velocidad acá. De nuevo, elevo al cuadrado y opero y voy a obtener esta expresión para este b punto. ¿Está bien? Voy a obtener esa expresión para ese b punto. Eso ya es despejando. ¿Está bien? Despejando. Es decir, teniendo en cuenta de que este AN es igual a esto que está acá. Y de esa manera encuentro el módulo de la aceleración. Hallamos el módulo de la aceleración. Profe, ese B punto sería la aceleración tangencial, ¿no? A ver, déjeme ver. No, el B punto... Sí, es la aceleración tangencial. Es la aceleración tangencial. Bien, entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Ya, jóvenes, dejo para que ustedes sigan haciendo los cálculos. Aquí vamos a tener que la aceleración normal, que es este b al cuadrado sobre ρ, se va a obtener de la siguiente forma. La expresión... A ver, la expresión toma la siguiente forma. Va a ser la raíz cuadrada de lo siguiente. Aquí vamos a tener el x1, 2 puntos al cuadrado más x2 segunda derivada al cuadrado más x3 segunda derivada al cuadrado, que multiplica a x1 primera derivada al cuadrado más x2 primera derivada al cuadrado más x3 primera derivada al cuadrado, y esto menos esta expresión que está acá, es decir, x1 primera derivada segunda derivada 1 más x2 primera derivada segunda derivada más x3 primera derivada y segunda derivada. Y en la parte de abajo nosotros simplemente tenemos el x, la primera derivada al cuadrado, x1, x2 primera derivada y x3 primera derivada. Bien, entonces esto, jóvenes, ustedes lo pueden comprobar.
Y ya teniendo esto y teniendo estas expresiones, también podemos hallar cuánto vale 1 sobre ρ. ¿Está bien? ¿Cuánto vale 1 sobre ρ? Yo les dejo a ustedes para que hagan ese despeje. ¿Cuánto sale el 1 sobre ρ? Entonces, esto es, jóvenes, en coordenadas naturales. ¿Está bien? Esto es en coordenadas naturales. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, una pregunta. Sí, dígame. En la parte hecha donde, en la raíz, dentro de la raíz, perdón, en la raíz, el último término, ¿no estaría todo elevado al cuadrado? Sí. Gracias. Muy bien. Y abajo también, sí. No, está bien. Eso está bien ahí. Bien, este término, jóvenes, ya ustedes lo hallan. ¿Está bien? Este término ustedes ya lo hallan. Esto, lógicamente, es en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Si hay más dimensiones, ahí se generan unas generalizaciones del concepto de curvatura, pero ya no viene al caso para lo que nosotros vamos a hacer. ¿Está bien? Bien, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Yo creo que ahí podemos quedar el día de hoy, y la próxima clase estaríamos haciendo aceleración en coordenadas curvilíneas. ¿Está bien? Ahí es donde viene lo más interesante. Ahí es donde ya viene la expresión general o de estos que nos va a llevar rápidamente a ecuaciones de Lagrange, a las ecuaciones de Lagrange. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta. Profesor, disculpe. Sí. ¿Está bien expresado decir velocidad es igual a velocidad angular por radio vector? Así creo que lo expresó usted. Antes, cuando hace dos diapositivas, creo. Ahí mencionó velocidad es igual a velocidad angular por ρ. Así ¿Eso se es. cumple para tanto cilíndricas como esféricas? En esféricas ya no es ρ. Yo les pediré que ustedes vean cuál es ese vector que multiplicado por esa velocidad angular, que es la derivada de esto, nos va a dar una expresión parecida a esa, a la velocidad. Ustedes ya la conocen. ¿Está bien? O sea, sí, es velocidad angular por el radio, pero hay que ver qué radio, sobre qué plano o sobre qué volumen, en qué sistema de referencia. ¿Está bien? Sí, profesor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, el día de hoy quedamos acá. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.